Buen día, hoy vamos a hablar sobre un texto escrito por Ricardo Piglia. Ricardo Piglia es un escritor argentino. Este texto forma parte de un libro que se llama Formas Breves y es un capítulo en el cual Piglia se propone descubrir cuáles son las tesis sobre el cuento. Así que vamos a ver un poco qué es lo que plantea Piglia sobre estas tesis sobre el cuento. Empieza el texto en realidad contando una historia, ¿no? Una historia con una estructura básica, que es un hombre va al casino, juega dinero, gana, sin embargo, cuando regresa, lo que hace es suicidarse, ¿no? Entonces dice, contra la lógica que dice uno, si va al casino, gana un montón de dinero, debería estar contento, no pasa nada, ¿qué es lo que pasa ahí? Aparece un suicidio, ¿no? Inesperado. Eso hace que en realidad la historia que nos están contando, la del hombre que juega, esconde otras cuestiones que en este caso no sabemos. Por eso ahí iba a decir Piglia, hay otra historia. Por un lado tenemos la historia del juego, del hombre en el casino, que es la que se nos cuenta, y por el otro lado, esta segunda historia, que es la historia de por qué este hombre se suicida. Entonces, así llega a la primera tesis del cuento. ¿Cuál es esta primera tesis del cuento? Un cuento siempre cuenta dos historias, ¿sí? Pero me interesa que se entienda eso. Cuenta dos historias porque por un lado nos plantea explícitamente una historia, pero por el otro aparece otra historia que o no se cuenta, o se cuentan partes, o se cuenta de manera fragmentada. Dice Piglia, el cuento clásico, Poe, Quiroga, narra en primer plano la historia 1 y construye en secreto la historia 2. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuento clásico? ¿Qué es lo que hace Poe? ¿Qué es lo que hace Quiroga? ¿Qué es lo que hace Cortázar? ¿Qué es lo que hace Borges? Esconde dentro de una historia aparente una historia secreta, que en general en el cuento más clásico, esa historia secreta es la historia 2 y se devela en general al final, ¿no? Ese es como el mecanismo del cuento, si lo pensamos de la manera más clásica. Poe escribió un ensayo, que fue el primer ensayo escrito acerca de la narrativa breve, digamos, donde habla de que un cuento tiene que generar un efecto, ¿no? Y este efecto podemos pensarlo en relación a esta idea de las dos historias que plantea Piglia, ¿no? Dice, un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. ¿Qué es algo elíptico? La elipsis es el arte de no decir, ¿no? O de no decir por un rato y después reponerlo. Entonces, esta historia secreta no es que se cuenta de manera directa, porque si no el cuento no tiene gracia. Justamente lo que hace un buen cuento, lo que hace de un buen cuento, es que este relato secreto se va narrando casi sin contarlo y de manera fragmentaria, como que se nos va dejando pistas, ¿no? Por ahí perdidas de cuál es esa historia secreta. Iba a decir Piglia, el efecto de sorpresa se produce cuando al final de la historia secreta, aparece en la superficie, ¿no? En general, el momento en el cual aparece la historia secreta suele ser al final, ¿no? Bien. Entonces, va a plantear Piglia que cada una de estas historias se va a contar de modos distintos, ¿sí? Porque son dos diferentes sistemas de causalidad. ¿Se acuerdan el ejemplo del que partimos, no? El hombre que juega en el casino gana. Que gane no quiere decir que eso vaya a evitar el suicidio. La causalidad lógica nos dice que si alguien gana en el casino va a estar contento y mínimo, no sé, se la patinará toda la guita, lo que quiera,
Pero a lo que voy es que hay como dos sistemas diferentes de causalidad, ¿no? Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas y los elementos esenciales de un cuento tienen una doble función y son usados de manera diferente en cada una de las historias. En este sentido, los puntos de cruce van a ser fundamentales, ¿no? Esos momentos en los cuales se dan las pistas de esta historia secreta, se aparecen distintas cuestiones de manera fragmentaria, van a ser fundamentales para poder armar buenas historias. Porque lo interesante de estas tesis que nos propone Piglia es que no solo sirven para construir lecturas, que vamos a ver que las vamos a usar bastante, sino también para armar buenas historias. Porque justamente es ahí donde uno tiene que decir, bueno, ¿en qué punto se esconde esta historia? ¿Cómo lo hago? Y tomar decisiones, ¿no? Decisiones que me pueden llevar a escribir realmente un muy buen cuento. Bien, entonces dice, el cuento es un relato que encierra un secreto. No se trata de un sentido oculto que depende de la interpretación, ¿no? No es que, flasheo y esa interpretación que yo tengo es la que me va a dar el sentido secreto de ese texto. No, dice, el enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de modo enigmático. Dice, la estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. O sea, todo el arte del cuentista o el arte del cuento, según esta propuesta que nos trae Piglia, tiene que ver en justamente cómo contar una historia mientras estoy contando otra, ¿no? Eso parece que es la clave, el elemento fundamental para poder armar una buena historia y para poder leer, ¿no? Y entender por qué hay cuentos que están buenísimos y por qué hay cuentos que nos parecen pésimos, o que ya nos damos cuenta de una qué es lo que va a pasar, o ni siquiera se entiende qué es lo que pasa. Entonces, segunda tesis. Primera tesis, dijimos, un cuento siempre cuenta dos historias. Segunda tesis, la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes, ¿no? O sea, lo principal no va a estar puesto en la historia 1, sino en cómo dentro de esa historia 1 yo voy cifrando y voy escondiendo mi historia secreta. Dice Piglia, la versión moderna del cuento que viene de Chekhov, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson y del Joyce de Dublinenses abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión de las dos historias sin resolverlas nunca. O sea, hay distintas maneras, ¿no? Dijimos que esta manera clásica del cuento, o la forma clásica del cuento, justamente tiene que ver en contar las dos historias. La segunda historia es la historia secreta, que se devela al final, ¿no? Voy dando pistas, fragmentos durante todo el relato, y al final, justamente lo que hace la narración es develarlo. Por ejemplo, los cuentos que leímos, ya sea Continuidad de los Parques de Cortázar, ¿se acuerdan que al final está la cabeza del hombre en el sillón de terciopelo verde leyendo la novela? O La Casa de Asterión, cuando al final se devela que Asterión es el Minotauro, ¿no? Que ahí también tenemos dos cuentos que lo que hacen es contar de manera clásica esto que propone Piglia. En cambio, dice, ¿qué hacen Chekhov, Mansfield, Anderson, Joyce? Cuentan las dos historias como si fuera una sola y generan una tensión que no se resuelve nunca. Dice, la historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico a la Poe contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta las dos historias como si fueran una, ¿no? Y acá aparece la famosa teoría del iceberg que propone Hemingway, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es que justamente, ¿qué es un iceberg? Un iceberg es una gran masa de hielo que habita en el mar,
pero de la cual solo es visible una pequeña parte de su volumen. La mayoría del volumen de esta inmensa masa de hielo está sumergido en el agua, ¿no? Entonces, lo visible es solo un fragmento muy pequeño. Entonces, eso es el cuento, va a decir Hemingway. Un buen cuento nos cuenta solo un pequeño fragmento de algo que es mucho más enorme, mucho más profundo y mucho más complejo y que se esconde sumergido, ¿no?, en el agua. Y quizás no sale nunca eso a la superficie. Entonces, en la versión moderna del cuento, las dos historias se cuentan como si fueran una sola. Y lo más importante, nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con lo no dicho, es decir, directamente no se dice eso, con el sobreentendido, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a contar la historia de un asesinato, pero no voy a usar la palabra asesinato en todo el cuento. Lo voy a dar por sobreentendido. Voy a hablar de este tema como si el lector ya lo conociera. Ahí genero una historia de modo moderno, ¿no? Sobreentiendo cosas. Doy por sobreentendido temas y digo, no se lo tengo que explicar al lector porque yo entiendo que eso ya lo sabe, ya lo conoce o que se lo imagine. Entonces, ¿cómo escondo la historia secreta cuando en la versión moderna? No diciendo cosas, utilizando lo no dicho, utilizando lo sobreentendido, dando por entendido cuestiones, y haciendo uso de la alusión, ¿sí? La alusión tiene que ver con el decir y el no decir algo, el rodear una situación, hablar de un tema, pero de manera no del todo explícita. Entonces, tesis sobre el cuento. 1, un cuento cuenta 2 historias. 2, la historia secreta es la clave del cuento. 2 maneras de poder contar estas 2 historias. La versión clásica, la historia 1 anuncia que hay una historia secreta, que en general se devela al final. La versión moderna cuenta las 2 historias como si esta historia fuera una sola historia, ¿no? Utilizando lo no dicho, el sobreentendido y la alusión. Ahí viene lo de el iceberg, ¿no? Y llega Pilacy a su conclusión, que es que el cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. ¿Qué quiere decir esto? Reproduce la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver bajo la superficie opaca de la vida una verdad secreta, ¿no? Es esa satisfacción del efecto de descubrir algo que estaba secreto, ¿no? Dice, la visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana terra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato, ¿no? En algo tan breve, tan pequeño, tan corto como es un cuento, yo puedo encontrar una verdad, ¿no? Puedo encontrar un secreto. Y eso nos genera cierta satisfacción. A ese efecto, Benjamin, su concepto de Benjamin, lo llama la iluminación profana, ¿no? La iluminación profana es ese momento de epifanía, de que te cae la ficha de algo, ¿no? De que uno descubre una verdad, descubre una razón, y en ese sentido el cuento es el gran maestro o ejemplo de estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Primero vamos a analizar textos, ténganlo en cuenta para sus monografías, también esto que quizás les sirve y les viene bien, y la próxima clase lo charlamos. Espero que anden muy bien y les mando un beso muy grande. Chau, chau.